La situación privilegiada de la montaña de San Sebastián de la Guarda ha hecho que sea un lugar ocupado continuadamente desde la antigüedad, desde donde controlar el territorio y el mar. Los primeros vestigios los podemos relacionar con el Dolmen de Can Mina dels Torrents, un sepulcro de corredor neolítico construido con losas de granito y datado entre los años 3400 y 3000 a.C. La cima de la montaña estuvo ocupada entre los siglos 6 y 1 a.C. por un poblado íbero, cuyas excavaciones han puesto al descubierto viviendas, silos y hornos. La inseguridad de la costa fue el motivo por el que se construyó durante el siglo XV una singular torre de vigilancia, la más importante del término municipal, que se comunicaba con el interior mediante toques de campana o humaredas. También se usaba como lugar de culto. La afluencia de peregrinos hizo que se quedase pequeña, y a principios del siglo XVIII se construyó una nueva ermita que contaba también con un espacio de recreo comunitario y una hospedería. El faro, inaugurado en el año 1857, fue el último de los edificios que se construyeron. Es el faro más importante de Cataluña y el de mayor proyección lumínica de todo el Estado español. Desde el centro de visitantes se puede hacer la ruta de los miradores, empezando con una exposición que muestra la larga relación de la montaña con los palafrugellenses.